Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar comienzo. Buenas tardes, los saludo formalmente, soy Ignacio Sánchez y vamos a comenzar con el tema de hoy, que es justamente los pasos prácticos para avanzar el proceso de demand planning hacia los niveles estratégicos y tácticos. ¿Por qué este título? Se preguntarán ustedes. Bueno, la realidad es que el proceso de demand planning es un proceso que está, en la generalidad de los casos, comprendido de una manera parcial e incompleta. Y por tanto, vimos que hay una necesidad muy grande, en general, para todos los países latinoamericanos, lo digo por conocimiento de haber estado, y muchos de ustedes por ahí han participado en actividades que hemos hecho en otros países, o porque cuando se suman a las actividades del IEC lo pueden palpar de esa manera. Y bueno, el resto lo vamos a ir desarrollando ahora, pero es una pena porque es un proceso sumamente importante y pensamos que se le puede sacar todavía muchísimo jugo. La charla de hoy o el webinar de hoy tiene varias aristas. Voy a tratar de, no son fáciles de converger en en un esquema vertical, digamos. Tengo la intención de atacar el problema desde varios puntos de vista, desde varios aspectos, que son los que nos encontramos habitualmente cuando trabajamos con empresas. Palabras más, palabras menos, el proceso se repite con mucha frecuencia. Y eso presenta una preocupación, y es que a veces se piensa el concepto de supply chain management solamente desde un punto de vista técnico, una técnica más. Antes se llamaba logística, pensamos, evolucionar la logística hacia supply chain. Bueno, me cargo de nuevas herramientas. En realidad, eso es parcialmente cierto, pero hay un objeto que hace a otro aspecto, que es el que de alguna manera quiero empezar a tratar hoy, que hace un efecto, si ustedes me permiten la expresión, social. En el mundo donde, y lo vamos a ver ahora en el desarrollo que vamos a tener, en el mundo de hoy es fundamental integrarse, no como una palabra, sí hay que estar integrado, porque yo puedo ver un canal de televisión de Francia o un partido de fútbol en Alemania, sino porque puede haber muchísimas oportunidades, no como oportunidades, sino como necesidad de integrarse para poder seguir subsistiendo. Entonces, de alguna manera, creemos que supply chain tiene un efecto social que involucra muchas partes. No lo digo desde un punto de vista de solución fácil, sino de una solución más integral. Bien, vamos eh, como yo no estoy viendo, yo estoy viendo la pantalla que ustedes ven, o sea, ahora, por ejemplo, están viendo que los veo a ustedes, pero cuando hago así, lo que estoy viendo es lo que ustedes ven, o sea, no tengo posibilidad de ver. Yo voy a dejar unos minutos al final para que me hagan preguntas, la charla va a durar 40 minutos. Lo que no terminemos de ver hoy, que seguramente van a quedar cosas, ningún problema, porque vamos a tener la parte 2 de la charla el día 12 de septiembre, perdón, después lo confirmo. Ariel lo debe tener más presente. No, el día 12, que es la semana que viene, tenemos la segunda parte de Storytelling. Bien, entonces, les decía que
vamos a comenzar con esto. Esta parte de, como decía, ¿por qué llevarlo al nivel táctico y estratégico? Porque habitualmente la preocupación que tenemos es en lo operativo. Y entonces hay que tener un lenguaje, y eso es lo que me interesa transmitir, que permita hablar con la alta dirección. Porque administrar la demanda es una decisión estratégica, tiene un impacto estratégico. Y vamos a irlo desarrollando, eso es un aspecto de lo cual quiero tratar. Por eso que interesa tanto a la gerencia, a los consultores, por supuesto, y a la academia, a lo que es propiamente el desarrollo del conocimiento. Siempre hay entre las tres partes una interacción que es natural. Ninguna de las tres partes tiene la verdad absoluta. No hay nadie que pueda decir, yo la tengo clarísima y le puedo dar clase a todo el mundo. No es cierto eso. Pero sin embargo, entre las tres partes, aceptando las limitaciones que tiene cada una, pueden perfectamente elaborar algo más, algo que facilite mucho más el trabajo y que facilite mucho más ir hacia adelante. Entonces, no es cuestión de separar, como a veces uno separa el agua del aceite. No, esto es, nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la verdad total, y por otro lado, hoy quien no se integra y trabaja en equipo, tiene también muchas más dificultades, ¿no? Entonces, por eso quiero poner esto para entender que de ninguna manera esto termina de cerrar y van a ver que va a dejar más preguntas que respuestas, pero es que así es la vida. Ojalá todos pudiéramos resolver la vida como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sería todo fantástico. Bueno, eso no existe. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es, como actualización, lo que ha pasado en estos 20 años. Yo voy a poner como punto de corte, quizá mirando para atrás, el año 2000. ¿Por qué lo hago? Porque en realidad la cantidad de cambios que ha habido es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y poner el foco, digamos, el arranque en el año 2000, más o menos lo entendemos todo. Cambió el milenio, estamos en el siglo XXI, ya han pasado 23 años del siglo XXI, el año que viene es el 2024, prácticamente una cuarta parte del siglo. Y en estos 23, 24 años, sobre todo en la última parte, los cambios han sido enormes. Nos han metido miedo, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha participado de las charlas del GPT, se habrá dado cuenta que la cosa va en serio. Ahora vamos a mirar un poco ese tema. No es lo que me voy a concentrar de ninguna manera, pero evidentemente siempre decimos que en logística y supply chain la tecnología es la que nos arrastra, la que nos tira en cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de trabajar, cambiar la forma de formarnos. Esto abarca todo. En el año 2005 ocurrió como una especie de efecto bisagra. Habían pasado 5 años de lo que fue el temor del año 2000 y hay muchas organizaciones profesionales con las que trabajamos en el IEC. Ustedes saben que el foco de nuestra formación es que la gente trabaje, estudie con estándares internacionales. No nos equivocamos, eso es una cosa fantástica. Empezamos en el año 93, este año cumplimos 30 años. En aquel momento hablábamos de globalización en el conocimiento, porque pensábamos, no tanto por lo que ocurrió, que era difícil, es decir, con el diario de mañana todo el mundo sabe lo que va a pasar hoy. Pero en aquella época lo que sí estábamos seguros es que había una forma más ágil, más dinámica, de que pudiéramos tener acceso a los conceptos que se manejaban en las partes más desarrolladas del mundo. Y decíamos, ¿por qué un profesional que está ubicado lejos geográficamente no puede tener acceso a lo que es hoy la formación? Bueno, el tiempo demostró de que efectivamente era cierto eso, y hoy con las herramientas que tenemos estamos ya todos globalizados. En ese año, en el 2005, hubo un cambio muy importante, pasó totalmente desapercibido, pero desde lo que hacemos nosotros lo vimos. El famoso Council of Logistics, el CLM, pasó a llamarse el Council of Supply Chain Management Professionals.
APIX empezó con varias transformaciones a sus programas de estudios. Lo que se llamaba en el área de compras, el APIX del área de compras, que era la National Association of Purchasing Management, pasó a llamarse el Institute for Supply Management, que en ese momento costaba entender, pero ¿cómo es? ¿No es supply chain? No, no, es supply management. Hoy sale fácil entenderlo. La asociación, la American Society for Quality Control, la ASQC, dijo, la calidad ya no se controla, la calidad se crea. Entonces sacó la C y se llama la American Society for Quality. Y su programa estándar, que era la gestión integrada de la calidad, ahora tiene o desde ese entonces tiene un enfoque mucho más integrador de la logística. Es decir, la logística en ese momento se metió como cuña en un montón de cosas. Y apareció entonces, en esa época, aparece al cambiar el CLM, al cambiar su nombre, también entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es supply chain? Y ahí aparece como ya no una cuestión tan operativa, y a esto me quiero referir, y quiero después bajar a las herramientas. Por eso les digo, lo que no terminemos hoy lo vamos a terminar en la próxima charla. Pero entonces, ¿pero qué es supply chain? Bueno, supply chain es un marco. ¿Para qué? Para que podamos empezar a trabajar integradamente. Y ahora viene otra de las partes importantes. Por eso aparece tan fuerte el concepto de procesos, pero además porque la tecnología lo permitía. Ahora ya a partir de ese momento estamos a un cambio, ahora les voy a mostrar, a un cambio de cosas muy grandes y todas esas cosas se van preparando muy rápidamente, salvo lo que pasó con el chat GPT, que fue una explosión en poquísimos meses, cosa inusual. Pero ahora la cosa se aceleró y voy a darles algunos ejemplos, ¿no? Empezamos a ver, quizá para muchos de ustedes este gráfico les suena parecido o les suena conocido, y es como que tomaron relevancia los procesos. Decíamos siempre, supply chain tiene 8 procesos clave, ahí están el management de la relación con el cliente, el management del servicio al cliente, relación es una cosa, servicio es otra, y a partir de ahí gestionar la demanda, ahí tenemos un proceso central, gestión de la demanda, demand management, cumplimiento de pedidos, que tiene mucho que ver de componente logístico, flujo de manufactura, o sea, flujo de inventarios, también tiene un aspecto muy importante de la logística, y ahí aparece otro aspecto que excede a la logística, que es la relación con los proveedores. Es decir, aparecen las dos puntas, el cliente por un lado y la relación con los proveedores por el otro, pero entre ellos armamos acuerdos y nos empezamos a ver unos como clientes o como proveedores de los otros, y se repite la historia. Y acá aparece otro aspecto que está tomando cuerpo estos días, que es, si nos ponemos a pensar un poco, y voy a volver sobre esto enseguida, hablamos siempre de servicio al cliente. Yo no sé si ustedes en algún momento tuvieron la sensación de que servicio al cliente se queda corto. Yo lo tomo desde la frase que caracteriza a lo que es Unicenter. Para los que conocen Unicenter, quizá el shopping más grande que tiene Buenos Aires, y su lema es, su lema, no su lema. Su lema, perdón, a veces parece que dijera su lema con Z, no, es su lema, es lo que importa no es que venga, sino que vuelva. Y eso es algo más que servicio. Porque a veces podemos pensar que servicio es sonreír, ¿eh? El cliente me pagó, le dedico una sonrisa, le digo adiós, adiós, qué buen servicio. No, eso no cambia nada la vida. A los 2 minutos de haber salido del local o de lo que fuera, se olvidó. La pregunta que hoy nos tendríamos que hacer y que es realmente un punto bisagra es, ¿hay customer satisfaction? ¿Hay satisfacción? Porque una cosa es sonreírle, que es una parte del servicio, y no tratar de no reaccionar mal si nos dice alguna impertinencia. Pero la otra es, ¿estoy seguro si va a volver? No lo sé. Entonces he perdido una oportunidad. Bueno, por eso estamos acostumbrados a ver esto, pero pensando un poco en esto y en lo que quiero llevarlos a la charla, es como que me parece que hay que volver al viejo esquema de supply chain, porque ahora cobra de vuelta una importancia muy grande. Y fíjense, la mitad de esto, vamos a ir, perdónenme, voy a ir dibujando, no puedo evitar.
hacerlo, pero es como que de alguna forma, cuando miramos esto, esta parte de acá, esto es logística, pero esto que está acá abajo es supply chain. Y ahí están los procesos. Entonces, ¿quién a quién? ¿Y por qué estas flechas? ¿Verdad? Y bueno, estas flechas están porque de alguna manera todo lo que hacemos de acá arriba, y eso nos vamos a referir en el día de hoy, apunta a darle realidad a ese tema de la integración de procesos. Primer punto, darle realidad a la integración. Y eso es vital, porque si no, hablamos de teoría, y esto tiene que ser en la práctica. Y pensemos lo siguiente, hoy por hoy, cualquier empresa, teóricamente, está en condiciones de ser proveedor o cliente, para los efectos es lo mismo, de cualquier otra empresa. El mundo se ha globalizado. Nos dimos cuenta de la realidad de esto hace poquito. Cuando salimos de la pandemia, dijimos, epa, se podía. Nosotros en el IEC lo verificamos totalmente. Ya les digo, nuestra primera incursión en educación a distancia fue en el año 97. 97. ¿Está bien? Hoy se cumplirían 26 años de eso. Apenas había nacido el IEC. Teníamos una alumna de Mendoza que dijo, yo voy a venir todas las semanas a Buenos Aires a tomar clase. Yo miré, no dije nada, pero digo, bueno, a lo mejor a la tercera semana me dijo, me voy a fundir el presupuesto, lógico, la esperaba que me lo dijeras, le dije, me dice, pero quiero seguir. Bueno, déjanos ver cómo lo solucionamos. Entonces, nos dimos cuenta de que era posible. Cuando vino la pandemia, siempre tuvimos, a partir de ese momento tuvimos clases en forma presencial, los que querían, y mucha gente participaba desde sitios remotos. De América Latina hemos tenido alumnos de todos lados, y también de Europa, de España hemos tenido alumnos. Entonces era una realidad. Pero cuando la pandemia nos golpeó, no nos quedó más remedio. Y ahora nadie quiere volver a la clase presencial, lo cual me parece una evolución, ¿eh? No, pero nos tenemos que ver, tenemos que... Sí, totalmente de acuerdo, lo hemos planteado y lo estamos resolviendo haciendo encuentros, no ya de clase, pero sí encuentros sociales, nos conocemos, charlamos, tomamos algo, lo que voy, a lo que sea. Pero la realidad es que se puede. Y entonces nos dimos cuenta de que el mundo se había globalizado, que cualquiera podía estar conectado con cualquiera y las herramientas recién empezaban. Bien, entonces, ¿esto por qué es importante? Porque lo que viene ahora, ¿no es cierto? Primero, que el servicio al cliente sea Customer Satisfaction. No hablemos más de servicio al cliente, porque es una palabra hueca, es una palabra que no sabemos ni cómo medirla, porque a veces lo medimos como servicio logístico, pero eso es por supuesto, si yo digo que te voy a entregar algo el lunes a las 10 de la mañana, lo lógico es que te entreguen la cosa el lunes a la mañana. Está bien, he cumplido, si no cumplo es un papelón. Pero aparte de eso, lo que me importa es, ¿esto alcanza para que me pongas al tope del candelero y que pienses cada vez que necesitas algo, que, que sea ese acto reflejo de volver a decir, voy a volver ahí? Porque eso quiere decir que entonces marqué algo más, satisfacción, que es mucho más que servicio. Pero claro, ¿qué vemos detrás de eso? La cantidad de cosas que implican poder satisfacer a todos los clientes y que cada uno se sienta como si fuera el único. Es muy importante. Y hoy la tecnología lo permite. Si la tecnología lo permite y la gente lo espera, la única respuesta que queda pendiente es la nuestra. Si lo vamos a hacer o vamos a estar distraídos y nos vamos a perder ese deseo y esa interpelación que nos están haciendo para decir, despertate. Por eso yo diría que sí es verdad que supply chain queda entonces ya como, no como una logística operada de punta a punta, que es el viejo concepto de cadena de abastecimiento, que también se queda atrás. Hoy tenemos que avanzar mucho más, integrar procesos de valor. Es decir, ahora como quiero satisfacer, que es mucho más que servir, porque satisfacer implica servir, pero mucho más. Por eso, que me pongas, lo que importa no es que venga, sino que vuelva. O como quizá muchos de nosotros cuando tenemos que buscar un precio vamos a Mercado Libre o vamos a Amazon.
o lo que fuera. Entonces, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que en otros lados pueden tener lo que nosotros no tenemos. Entonces, está bien eso de que pensemos que supply chain es mucho más que lo que ya hacía la logística. Y, en definitiva, ponemos a la logística al servicio de supply chain. Entonces ya no hay oposición, sino que hay al contrario. Y empezamos con la primera parte de la integración. La logística está al servicio de algo estratégico. La logística pasa a ser algo estratégico, porque sin ella no puedo resolver problemas. Entonces ya no es transporte, por supuesto que tengo que mover las cosas. Ya no es almacenes, por supuesto que tengo que almacenar, pero tiene todavía unas connotaciones más fuertes. Entonces, pensemos que la logística, a lo mejor alguno se sorprende de lo que voy a decir, pero la logística es un problema financiero. ¿Cómo? La logística es un problema financiero, porque a última hora es servicio al cliente, sí, servicio con satisfacción, dónde, cuánto y en qué estadio, en qué etapa de transformación y dónde y cuánto voy a poner de inventarios. Y eso es un tema financiero, para poder actualizar el concepto de servicio y de satisfacción. Pero entonces, el concepto clave está acá, es planificación. Y acá es donde yo me quería meter. Estoy hablando todo esto porque no tengo apuro y porque quiero, en base a las experiencias que vemos cuando nos metemos en empresas, se repite mucho. Ahora lo van a ver, ahora lo van a ver al final, pero en poquitas transparencias más. Pero es a veces, es como que el objetivo, a veces lo comparo como cuando alguien viene a estudiar transporte y te dice, vamos a ver algún software de actualización, de optimización de rutas. Sí, perfecto. Pero eso es un problema matemático. Eso es un problema matemático. El transporte hay que verlo como una cuestión estratégica. Les voy a contar un caso. En los viajes de estudio que hacemos habitualmente, estábamos visitando el puerto de Jacksonville. Estábamos hablando con las personas que dirigen el puerto. Tuvieron la gentileza de darnos tiempo. Y entonces la pregunta fue, en un momento dado, la pregunta fue, ¿cuál es el horizonte que ustedes tienen de planificación? La pregunta sonó rara. ¿Qué cosa? Sí, el horizonte de planificación. ¿A cuántos años? Ya me di cuenta, como estaba medio perdido, le dijimos, ¿a cuántos años hacen los planes? Ah, y dijo mínimo 40, con opción a 80. Yo pensé, es un siglo. Claro, pero después dijeron, pero piensa en lo siguiente, acá tenemos pequeños bebés que vienen a utilizar el servicio del puerto, como Toyota, Hyundai y otras más, y de repente te dicen, necesitamos un muelle para nuestro barco, y te dicen, le decimos, lo hacemos nosotros, lo del puerto. No, no, nos lo vamos a hacer nosotros. Ah, bueno, está bien. Y dice, y acá en el puerto tenemos 3 empresas de ferrocarril compitiendo para sacarse los clientes unos a otros, con servicio, obviamente, con satisfacción. Entonces va mucho más allá de una sonrisa, decirle, qué suerte señor que usted ahora pasa a ser mi cliente y me va a pagar todos los meses. Es mucho más. Pero todo eso requiere una planificación, porque ellos saben, como servicio, que si no lo hacen bien, levantan campamento y se van al puerto de Charleston o al puerto de Nueva York o donde quieran y perdieron al cliente. Entonces, no es para llorar porque no, eso se resuelve todos los días y se resuelve planificando y volviendo a planificar. Y por eso decimos, ¿cómo elevo, cómo transito ese paso que va de simplemente pensar en demand planning o en planificación de la demanda como un tema de forecast? Sí, vamos a ver la parte de forecast. De hecho, este año en el programa de planificación avanzada, Advanced Demand Planning, vamos a introducir nuevos modelos, pero porque la gente tiene hambre de eso y perfecto, pero no va a ser lo único. O sea, ¿vamos a ver modelos nuevos? Sí, pero para que lo entendamos en el contexto que es un poco lo que de alguna manera
el camino que hay que recorrer para salir de esa modelización y de pelearse contra la exactitud del pronóstico, que por otro lado jamás va a ser perfecto. No nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí, pensemos, es como cuando uno de repente se queda empantanado en un camino de tierra después de la lluvia. El objetivo no es salir, por supuesto que hay que salir, más vale, pero el objetivo es llegar al destino porque uno tiene otras cosas que hacer. Y esas cosas son las estratégicas. No sé si se entiende la comparación. Entonces, la planificación es mucho más, muchísimo más que desarrollar pronósticos. De eso me quiero referir. Entonces, cuando uno piensa ¿qué es planificar? Por eso decimos que es mucho más que pronósticos. Es el equilibrio, ¿sí?, entre los requerimientos y los recursos, entre el qué y el con qué. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente, y no solamente a la hora de planificar logística o a la hora de planificar lo que fuera, mucha gente se concentra en esta parte, en la demanda, pero no llegan a esta parte. Ahora voy a dar algunos casos, algunos ejemplos. No se planifica. Por ejemplo, en el software implementamos el MRP, que es a mí un dolor de cabeza, pero no implementamos el módulo de capacidad. Entonces, actuamos como si la capacidad fuera infinita. Y el otro día, hablando con una empresa, me decía, no tenemos ni necesitamos, fue increíble la discusión, no tenemos ni necesitamos el módulo de capacidad. Ah, no, le digo. ¿Y por qué tenés tantos retrasos? ¿Qué opinan tus clientes de esos retrasos? ¿Eso es satisfacer al cliente o pedir disculpas? Es, es un tema central. Se dan cuenta cómo el otro aspecto importante es que la comunicación en la empresa y en la supply chain, peor todavía, esa comunicación vertical, porque acá tenemos la estrategia y la estrategia en algún lugar del camino se encuentra que está bloqueada porque no llegamos a tiempo, no sabemos qué pasa, no sabemos dónde están nuestras limitaciones, no sabemos dónde están nuestros problemas de capacidad, si es que tenemos verdaderamente problemas de capacidad, porque a lo mejor lo que tenemos es problema de desorden y no es problema de capacidad. Entonces, es, ¿qué idioma hablamos? ¿Qué idioma hablamos? ¿Hablamos el idioma, ahora vamos a verlo eso, ¿hablamos el idioma que se habla acá arriba o hablamos el idioma que se habla acá abajo? ¿Eh? Entonces, perdón, ahora voy a limpiar eso para que se pueda leer. Entonces, desarmar el rompecabezas para dar, con la planificación, para dar a la logística su eficacia y su eficiencia y a impactar en la cuenta de resultados. Cualquier ahorro, cualquier por mínimo que sea, cualquier ahorro que yo pueda hacer sobre la cuenta de resultados es parte del valor que uno genera. Si yo ahorro en una cuenta de resultados que me da 10 pesos al final del día y yo consigo ahorrar un peso en alguno de esos caminos por mejora de procesos, dice, bueno, ahorré un peso. Sí, pero ¿dónde va ese peso que ahorré? Acá. Y eso va a generar un incremento, ese peso que a lo mejor es nada, es una gota en el océano, genera un incremento del 10% en las utilidades, que uno no se lo hubiera imaginado nunca. Ese es el valor. Porque al final del día, el señor que antes contaba 10 pesos, hoy cuenta 11. Entonces, ¿por qué es tan importante? Veamos un poco la secuencia para saber también dónde vamos a estar mañana. Por eso decía que empezaba con el año 2000. En el año 2000, cuando se acaba el temor, ¿se acuerdan? El I2K, el famoso, la famosa sigla que usábamos para el año 2000, ¿no? Year 2000. Que se consolidan los ERP, se consolida, empieza a desarrollarse la web muy, muy tímidamente, no es la web que tenemos hoy. Hoy ya es una cuestión increíble, ¿no? Y comienza el Internet de las cosas. Quizá, por eso decía, no teniendo
el diario de mañana lo vemos como puntos aislados, pero quiero hacer hincapié en algunas cosas hoy, ahora. Bien, en el 2012 se consolida el concepto de nube. Hoy estamos en el 2024, han pasado 12 años nada más, pero van a ver lo que es el desarrollo. Habían pasado 12 años. Y comienza un concepto que a lo mejor incluso para algunos ahora es nuevo, el concepto SaaS, Software as a Service. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Hoy prácticamente trabajamos con Google Docs, con el Office de Google, trabajamos en la nube todo el tiempo. Los softwares se procesan en algún servidor remoto conectado a Internet y eso ha posibilitado otras cosas, como por ejemplo, antes del año 2000, si una empresa tenía proveedores, la empresa tenía implementado SAP, por decir algo, y los proveedores tenían que implementar SAP para poder comunicarse. Hoy eso ya no existe más, eso es moneda antigua. Hoy uno se comunica como quiera. Fíjense la libertad que tenemos. Hoy nos comunicamos como queremos, con la frecuencia que queremos. Hoy hablamos con alguien en China gratis y le vemos la cara y podemos pasarnos documentos. Bueno, en el año 2000 nadie sabía lo que era WhatsApp y hoy no sabemos lo que van a ser los software que vamos a estar usando dentro de 3, 4 años, por no decir mucho más. Bien, en el año 2014 apareció Alexa. Alexa tiene 10 años. Alexa tiene 10 años. Y bueno, ¿a cuánto habían pasado? 2 años. Fíjense cómo se corta. ¿Cuál era el objetivo de Alexa? Que lo tiene hoy. Obviamente ya nos parece tan normal, ¿no? Que con Alexa uno le puede decir, prende el horno, apaga la luz, prende la máquina de lavar, lo que uno quiera. Se lo puede decir hoy. Nadie dice, si en Estados Unidos, no, acá. ¿Por qué? Porque con buen criterio, todos sabemos que existe la zapatilla, que es lo que usamos nosotros para enchufar varias cosas, conectada con Alexa. Entonces uno le dice a Alexa, conectame el lavarropas, desenchufá la heladera, prende el horno, lo que fuera, baja la persiana, prende el riego, encende el riego, lo que uno quiera. O sea, no nos sorprende. ¿De qué estás hablando? Es lógico. Bueno, 2014. 5 años después, el 2019, ya se anuncia, esto tiene menos tiempo, pero fíjense, habían pasado 5 años. Se anuncia que los robots nos van a sustituir. No podemos asustarnos. Hace 5 años ya que venimos escuchando esto. Los robots nos van a sustituir. En el 2020 aparece la pandemia. Todos estuvimos encerrados ahí. ¿Cuánto pasó? En el 3 años después de la pandemia. Nos dimos cuenta que la economía efectivamente se había globalizado y China es la segunda economía del mundo. Y no podemos seguirlo viendo como una cuestión que se ve por televisión. China nos quiere comprar. Nosotros no le queremos vender. Increíble. Necesita comida. Hay algo de que los humanos no van a resignar nunca, es comer. El día que resignemos comer, chao. ¿Cómo con un mercado tan grande, China y la India, cómo con un mercado tan grande, no estamos desesperados por customer satisfaction? Quiero ser tu proveedor de elección y tenemos cosas espectaculares. No lo digo solo para los argentinos, porque a lo mejor hay gente que me está escuchando que no es de Argentina. Cada país de los nuestros tiene unas posibilidades infernales. ¿Por qué no exploramos la posibilidad de potenciarnos mutuamente? Ven como el supply chain no es una cuestión de minidito nada más. Bien, entonces, en el 2022, fíjense cómo se acortan los tiempos, apenas 2 años después, la pandemia, digamos, volvemos al mundo en el 2021, más o menos, 2 años después, más o menos, démosle tiempo a noviembre del 22, todavía no cumplió un año, aparece el ChatGPT, 2022, noviembre, o sea, al día de hoy, 9 meses atrás. Y medio año después, se anuncia que los robots
van a trabajar con GPT. ¿Te das cuenta el descalabro que es todo esto? Ahora, sentémonos un poco a reflexionar. Nosotros somos testigos de todo esto. Entonces, si logística es planificar el impacto financiero, planificar otra vez, planificar el impacto financiero de los inventarios al servicio de la satisfacción del cliente, mejorando al mismo tiempo la cuenta de resultados. Ahora, ¿cuándo pasa eso? El mismo año nos empezamos a dar cuenta de esto, ¿verdad? Ahora estamos empezando a darnos cuenta de que, muchachos, muchachos, muchachas, vamos para adelante porque tenemos unas oportunidades enormes. Nos toca vivir un momento hiper apasionante, y va a ser más apasionante todavía. Ahora, en el mismo año en el que estamos ahora viviendo, planificar, planificar, planificar. Uno dirá, es difícil. Por supuesto, como dice un amigo mío, nunca mucho bueno costó poco. Perfecto. Veamos un caso que les quiero mostrar ahora sobre este tema. La empresa dice, nuestro proyecto es implementar el MRP. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando te dicen eso? Bueno, necesitarán tener un mayor control de inventarios, querrán tener un proceso más rápido de modificar, si trabajan, porque esta empresa fundamentalmente trabaja en un entorno make to order, entonces la respuesta es vital para no tardar 100 años en dar una respuesta. Al hacer make to order, evidentemente uno de los problemas que tienen es que las BOM, las Bill of Materials, no son una cosa estática como puede ser hacer una caja de arroz. Uno se imagina, dice, ¿cómo cambiará la caja de arroz? No cambia nunca. O sea, si hay una BOM que es estática, es una caja de arroz, un kilo de arroz, un kilo de azúcar. Ya está. No hay mucho más para opinar. Muy bien, la pregunta que sigue es, ¿hacen forecast? ¿Transforman el production planning en MPS, en el Master Production Schedule? Ahí ya se quedan mirando, como diciendo, no hables difícil. Está bien, no hablamos difícil. Pero bueno, explicado esto, ¿tienen pronóstico? Te miran con un... No te van a decir, no, no tenemos. Aunque después en una encuesta que hicimos dijeron, sí, no tenemos, no tenemos pronóstico. Entonces, ¿qué pasa? Y nada, trabajamos contra pedido. Imagínense, ¿no? ¿Cómo prometés cuándo vas a cumplir? Bueno, eh, perfecto. Dicho eso, entonces nosotros le preguntamos y les decimos, espera que quiero borrar eso porque lo voy a ocupar ahora. Entonces la pregunta sería, ¿tienen reunión de Sales and Operation Planning? Sí, una, no, pero es una empresa buenísima. La verdad me río, pero me da pena. Sí, una vez al año nos reunimos. Sales and Operation Planning. Sí, hacemos el plan anual. ¿Qué vigencia puede tener ese plan? 3 días. El mundo cambia. Siguiente pregunta. ¿Tienen procesos para actualizar las BOMs? Sí. En una reunión uno le preguntó al otro. Ellos dijeron que sí. En una reunión uno le pregunta al otro. ¿Vos tenés presente que yo tengo que tener que entregar esto en enero? Estábamos en agosto, en enero. Sí, y no lo pediste todavía. Y vos pensás que voy a poder cumplir. Fíjense, eso porque en una reunión salió el tema. Si no, en diciembre el otro avisa que tiene que mandar las cosas y el otro dice, a mí yo nunca me enteré, ¿verdad? La pregunta de fondo. ¿Tienen CRP? No, no tenemos. ¿Y lo van a implementar? No, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? ¿Cómo que no hace falta? ¿Cómo vas a ordenar todo esto? Bueno, tienen indicadores.
Siempre te van a decir que sí, que tienen indicadores. Bueno, está bien, a verlos. ¿Dónde juntan los datos? ¿Cómo, ¿Para qué tenés un indicador? Para que venga el celador y te diga, niño, usted no cumplió, o para llegar a la mejora continua. Decime cómo juntar los datos, ni me metí en ese tema. Siguiente, miden inventarios y utilizan un sistema que a mí no me convence mucho, que se llama, quizá ustedes lo conozcan, el backflashing. ¿Qué es esto? Y empecé con 10 a la mañana y a la tarde tengo 5, quiere decir que usé 5. Bueno, o sea, resto de lo que es como si, bueno, ya está, ya me entendieron. Y la siguiente pregunta fue, ¿miden todo esto el impacto en la cuenta de resultados? Porque evidentemente después te dicen, esta es una realidad, una parte de la realidad, pero más arriba no lo ven así. Entonces, yo quería ahora, y ya estamos en hora, por eso decía, llegamos hasta donde llegamos. Con esto termino para dejar la parte que sigue para la próxima. Fíjense en el proceso de planificación y de programación, cómo de alguna manera hay un plan estratégico que está desarrollado por la alta gerencia, digámoslo así, ¿verdad? Donde aparece el SEO, sí, aparece el de finanzas, sí, aparece el de marketing, sí, pero aparece el supply chain. Hoy está sentado ahí porque se lo ganó. ¿Y por qué se lo ganó? Porque mira, cuando hablas de Big Data, ¿a quién se lo vas a dar? ¿Al de marketing? Cuando hablas de tecnología, Bitcoins, Internet de las cosas, planificación de la demanda, control de inventarios, inventario de distribución, punto de pedido, impacto en la cuenta de resultados, mejora de procesos, incluso desarrollo de recursos humanos, desarrollo de recursos humanos, porque al nivel que vamos y por lo que vamos a necesitar, es evidente. No puedo darme cuenta un día de que no tengo la gente que necesito. Eso lo tengo que aprender. Por eso también el rol que implica supply chain, todo lo que toca prácticamente es estratégico. ¿Cómo me atrevo a decir semejante barbaridad? Porque es un marco de relación que ayuda a la creación de valor o que respalda la creación de valor. Y el valor no se crea en un día, ni en un mes, ni en 3 meses. Y porque además es un proceso que continúa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos algo que nos gusta, queremos más. Entonces el cliente cuando encuentra algo que le gusta, y cuando digo cliente no me refiero al tipo que va a un shopping a comprar una camisa, me refiero a la empresa que te toma como proveedor y requiere un proceso de mejora continua. Estamos en un momento, ya nos dimos cuenta que estamos globalizados, ya nos dimos cuenta que China puede ser un excelente cliente y que lo quiere ser, y que además eventualmente podemos llegar a ser proveedores de empresas chinas. Claro, el tema es el volumen. Bueno, no tengo volumen para hacer eso. ¿Y qué pasa? Fíjense dónde aparece el primer obstáculo. No puedo de alguna manera unirme con otras empresas y proveer. ¿No lo hacen acaso en Argentina? ¿No lo hacen las bodegas en Mendoza? Cuando de repente viene un potencial cliente chino y te dice, necesito 30 millones de hectolitros, parece tanto, 30 millones de hectolitros de Malbec. Y vos decís, este tipo tomó, ¿cuántas botellas de Malbec se tomó hoy en el desayuno que me está pidiendo esto? Ni loco. Qué lástima, qué lástima. Pero se han unido y lo han entendido y están trabajando en conjunto porque son oportunidades enormes que se te presentan una vez, no se te presentan 2 veces. Entonces, ¿planifico o no planifico? Ahora, fíjense, ¿en qué trabajan? En pesos o en dólares, lo que fuera. Acá aparece el proceso de gestión de la demanda. ¿Ven? ¿Tenemos el forecast? Sí. ¿Tenemos los requerimientos de distribución? Sí. Con todo eso generamos el proceso que va del PP que mencionábamos recién, el SOP y el MPS, para darle de comer al MRP
y que el MRP nos devuelva a través de la capacidad. Este es un proceso que es continuo, y en cada lugar se va midiendo las restricciones que uno tiene al nivel en el cual uno está programando o planificando. No es lo mismo como recurso hablar de infraestructura que hablar de horas. Por eso, cuando uno mira esto, voy un minuto más, ¿qué es planificar la demanda? ¿Y cómo se hace ese trabajo? Bueno, ¿y qué rol juega la comunicación en todo eso? Porque hablamos de que supply chain es un proceso, un marco de relación. ¿Cómo nos vamos a relacionar si no tenemos comunicación? Si cada función opera como una especie de silo que no habla con el otro, o que tiene reparos, o que tiene preconceptos, o que tiene prejuicios, o tiene dificultades objetivas. Y bueno, hay que limar todo eso. Tiene que haber, acá hay un señor que se llama cliente, que tiene plata en el bolsillo y que ya metió la mano en el bolsillo para sacarla. Depende a quién se la dé. Aspectos de ese tema práctico. El primero es, hay una necesidad, hay que reconocerla, hay una metodología para hacerlo y hay técnicas, ¿verdad? Entonces, esa NOP, estamos ya introduciéndonos al tema de la próxima charla para no alargarme demasiado y para atender preguntas. Va de la mano de Advanced Demand Planning, porque es mucho más que, bueno, es muchísimo ya sentarse alrededor de una mesa a discutir, ¿verdad? Sentarnos todos alrededor de una mesa redonda, mejor, para que no haya cabecera, y que cada una de estas áreas traiga sus problemas y traiga los problemas y se lleve las tareas para hacer. Pero que esto no sea algo, ya es mucho si nos reunimos todos los meses, pero que después, de aquí a un mes, las cosas cambiaron. Entonces, el proceso de comunicación tiene que ser mucho más fluido. Entonces, y después a todo esto yo agregaría en cuál indicador nos concentramos, voy a borrar de vuelta porque se llena de cosas, en cuál indicador nos concentramos. Entonces la pregunta sería, para hacer planificación de la demanda, ¿estoy pendiente de una fórmula mágica que va a hacer que mi pronóstico no tenga error en un modelo nuevo o en aportar valor? Y uno dirá, ¿es posible que el modelo no sea perfecto y que sin embargo yo pueda aportar valor? Sí, a eso nos vamos a referir. Exactamente, puedo y muchísimo. Entonces, a ver si consigo, como planificar, en la planificación de la demanda, vuelvo para atrás un minuto, a ver si en la planificación de la demanda consigo, de una cosa tan operativa como en cierta manera es el desarrollo del MPS, a ver si lo consigo llevar hasta acá arriba, a través de mi amigo Supply Chain, porque tengo para planificar la parte financiera, puedo dar una mano en la planificación de mercados, o sea, el objetivo, por eso decía, cuando se me embarra una camioneta en un camino de tierra, el objetivo no es sacarla, sí, por supuesto hay que sacarla, pero el objetivo es mucho más grande, tengo un montón de cosas que hacer cuando llegue a destino, y acá no solamente es pelear el error, que además es pelear contra Tila, porque es imposible que no haya error, pero puedo dar muchos más elementos de valor a las otras áreas y salir de ser el técnico que siempre está bramando contra el error de forecast, que es una lucha perdida, a ser, de alguna manera, el hombre de consulta. No, perdón la expresión, no ser visto como el tipo raro, que se dedica a los números y que nadie entiende lo que hace, que eso no me voy a referir la próxima charla, sino a la persona de consulta, con el que me gusta ir a hablar y que realmente te da procesos y te da inputs buenísimos, que me sirven, son útiles. Bien, entonces, a ver si queda algo más. Sí, esto es lo que quería decirle. Fíjense, y esto tengámoslo presente,
que es un poco lo que decía recién. Cuando, volviendo a lo del horizonte de planificación, cuanto más arriba nos vamos en la escala de la organización, más a largo plazo se piensa, es lo lógico. En cambio, el grado, no tan en el grado de detalle, lo cual es obvio, pero cuando vamos a la parte de grado de detalle, lo encontramos acá abajo, porque es lógico que al llegamos acá hasta programar los trabajos en el día a día. Entonces, esta es una realidad que convive, pero que no tiene que haber una grieta ahí como diciendo que se ocupen los del medio en solucionar ese problema, porque este no lo va a hacer, este no tiene lenguaje, así que alguien tendrá que hacerlo en el medio. Bueno, resolvámoslo, pero resolvámoslo. Bien, voy a continuar la próxima con todas las partes ya de lo que serían los consejos prácticos para esto y las opciones. No me voy a meter, como les decía, en, en mostrar nuevos modelos porque no es el objetivo de estos dos webinars. Mostrar, voy a decir, mira, viste acá, la coma debería estar. No, eso no tiene sentido. Pero sí empezar a plantear y abrir la cabeza y decir, ¿cuál es el rol de demand planning? ¿Cuál es el rol? Miren, hay una producción de una serie de reportajes que le hacen a gente dedicada a este tema. Y uno de ellos dice en un momento dado, ¿por qué tener una reunión periódica de Sales and Operation Planning? Cuando yo lo escuché dije, ¿cómo? Me dice, y después me pongo a pensar y dice, tiene razón, es un alemán. Y dice, ¿por qué? Porque es ineficiente. Cuando, y me vino a la cabeza este ejemplo, cuando Amazon hace si es que la hace, ¿no? Su reunión de Sales and Operation Planning, es porque le preocupa que las pilas AAA de Everready no se están vendiendo, a ver cómo podemos hacer. ¿Ustedes creen que pueden llegar a ese grado de detalle cuando tienen millones de artículos? Evidentemente es un proceso que ya lo tienen recontra automatizado y que van tomando decisiones a otro nivel, no a nivel de ver cómo promocionamos la Everready. Ya lo tienen resuelto eso. Y bueno, y si la Everready no se vende, le dirán al señor Everready, llévatelas, vendelas en la web, pero no ocupes lugar acá en el depósito, porque necesitamos el depósito para productos que salen más y que los podemos ofrecer como envío Prime. Entonces uno dice, pero ¿pueden llegar a ese nivel? Ya hay gente que ha llegado y les va muy bien. No es que naufragaron, les va muy bien. Entonces uno dice, ¿qué procesos que Ah, bueno, eso es otra historia. Bueno, ahora sí me dedico a atender las preguntas que quieran o los comentarios que quieran hacer. Acá preguntan si se va a grabar. Siempre se graba el webinar, pero no es el 12/9, ¿eh? Me parece que es el 3 de octubre, discúlpame. Me parece que yo... Sí, es el 3 de octubre. El 3 de octubre, no es el 12/9. Pero sí se va a grabar, siempre se graba. La grabación mañana la subimos a YouTube, al canal nuestro de YouTube. Bueno, ¿qué les pareció esto? ¿Alguno se siente identificado con algo de lo que dijimos? Muy buena la charla. Buenas tardes, mi nombre es Luis. Muy ¿Qué buena la tal, charla. Luis? Gracias. Eh, Igualmente hay una pregunta. En este contexto financiero económico de la Argentina, muchas veces es imposible satisfacer al cliente tanto desde la planificación o desde la llegada al cliente en tiempo y forma. ¿Cómo hacemos Correcto. para, cómo hacemos para que sacarle esa sonrisa o ese plus al cliente, donde muchas veces yo trabajo en la parte de consumo masivo y es muy difícil, ¿no? Porque hay varios factores que encadenan la satisfacción del cliente, porque muchas veces no depende de, del transporte o del proveedor de la mercadería. No sé Sí, si me o explico. tenés, o-
Sí, o tenés restricciones en la importación de partes que necesitas y todo eso. Exactamente, así es. Mira, yo diría lo siguiente. Las dificultades son objetivas, las que decís son objetivas, ¿verdad? Ahora, como siempre pasa, ocurren dos cosas. Y es lo primero que uno tiene que pensar, lo digo a nivel personal, es, está bien, tengo estas restricciones. ¿Qué más puedo hacer con lo que sí tengo? O sea, el ejemplo que yo les puse, por supuesto que tenían un montón de dificultades con el tema de importaciones y todo eso, pero la pregunta no era cómo vamos a solucionar el problema de las importaciones, porque eso te excede totalmente. El problema es qué haces con lo que sí tenés y cómo te preparás, porque evidentemente que no te madruguen, cómo te preparás para el momento de que esas cosas ya no estén más. Y lo cual lleva a un segundo pensamiento, y es la realidad hay que pelearla. La realidad hay que pelearla. Entonces, hay distintas formas de pelearla, pero una es no bajar los brazos en el sentido de decir, no se puede hacer nada. Se puede hacer muchísimo. Y, y como la historia es cíclica, eh, va a llegar el momento en que vas a decir, ay, me tendría que haber preparado mejor para este momento. Empezate a preparar ahora. No, no luches contra los fantasmas que no podés mover porque están ahí, pero sí podés preparar las cosas que vas a poder hacer el día que no tengas que luchar contra las cosas que hoy tenés que luchar. Y ahí el tiempo es un tirano porque se te fue. Es un poco que hemos aprendido siempre, ¿no? Cuando viene eh, un examen y uno dice, tendría que haberme puesto a estudiar antes, pensé que me iba a alcanzar el tiempo. Es lo único que no vuelve atrás. Yo creo que, como te digo, hay un montón de cosas que son una realidad objetiva que no podemos mover, pero hay un montón de cosas que podemos empezar a prepararlas para cuando digan go, go, y uno diga salimos. Eh, más fortalecido, porque obviamente los argentinos estamos preparados para todo, aún para ir mañana a Marte si hace falta, yo creo que no habría problema. Pero bueno, el objetivo ahora es decir, yo estoy en condiciones de decir, mañana se libera todo y arranco. Entonces, creo que no. No lo digo porque creo que no en el sentido de que siempre hay alguien que me puede mostrar un camino mejor que el que yo tengo en mente. Y eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Gracias. Es lo que Sí, sí, sí. nunca hay que bajar los brazos, porque en algún momento todo eso se va. Y yo creo que está bien que eso ocurra, porque lo que me planteas es algo que lo hemos repetido muchas veces. Nosotros cerramos la cortina y pensamos que, y el día que te abran la cortina y veas el mundo de afuera y te agarre un pánico total, no hay que dejarse vencer.